Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están mirando. Este programa Mirada FEN, lo que estamos haciendo acá desde las oficinas del decanato de nuestra facultad. Es una serie de programas en que buscamos rescatar a personas que forman parte de la historia de nuestra facultad, de cómo se construyó nuestra facultad. La facultad nuestra tiene una historia larga, que ha estado inserta además en los procesos históricos de nuestro país, en distintos momentos, y muchas veces nos hemos dado cuenta que la gente no conoce la historia de la FEN, y bueno, que ha tenido hartos nombres antes también, así que, y lo que queremos es conversar con algunas personas que han participado en diferentes momentos, y hoy tenemos a tres personajes que son, bueno, casi que no necesitan presentación, son tres economistas muy destacados de nuestro país, que hasta el día de hoy son voces extremadamente relevantes de la discusión pública en diversos ámbitos. Entonces voy a ir en orden acá. Tenemos el profesor Manuel Agosín, que fue mi profesor, además yo fui ayudante de él, hice mi tesis con él, de pregrado creo, me parece, sí. Y fue exdecano de nuestra facultad. Tenemos al profesor Ricardo French Davis acá, con el cual también tomé un curso, pero fue medio curso. Era a medias con alguien más, que no sé si eras tú, pero no, o quizá no. Hicimos con Manuel un par de años. Así que también fue profesor mío, y bueno, Ricardo French Davis ha tenido un montón de roles en la discusión pública, en todo tipo de cosas en nuestro país. Y además tenemos a Vittorio Corvo. Vittorio Corvo es, por supuesto, una persona que ha tenido un rol enorme en las discusiones macroeconómicas, fue presidente del Banco Central, y bueno, a algunos de ustedes quizás les sorprenda por qué está acá, porque Vittorio es una persona que en las últimas décadas, que está más asociado a el otro lugar, vamos a decirlo de esa manera, a la católica, por supuesto, pero en realidad sus orígenes están acá, y vamos a revelar algunos secretos que quizá él no quiere que se sepan sobre sus orígenes acá en la universidad. Así que bienvenidos los tres a esta conversación. Y la primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con cómo llegaron a este lugar, digamos, cómo llegaron no solamente a este lugar, sino cómo llegaron a la economía. La verdad es que hoy en día estudiar ingeniería comercial es una cosa, nadie se sorprendería porque alguien estudia ingeniería comercial, y ni siquiera economía. Incluso en mi época era un poquito ñoño estudiar economía, pero ya hoy en día es una cosa tan generalizada que nadie se sorprendería, pero en realidad en viejos tiempos era una profesión un poco rara, ¿no? No era lo obvio que alguien esperaría que la gente debía estudiar derecho, medicina. ¿Cómo llegaron a estudiar economía en una profesión que además no estaba tan estructurada, no estaba tan armada en Chile? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Partamos por Vittorio. ¿Cómo llegaste a economía y cómo llegaste a esta facultad? Primero, cuando yo estaba en el liceo en Iquique, un hermano mío que fue compañero de Ricardo en Chicago, gran amigo y fue compañero de curso, de generación casi en Chicago. Claro. Entonces mi hermano Mario fue a Chicago muy joven, fue a Chicago a los 21 años. Entonces de ahí pensé que quiero estudiar economía, de ahí salió a estudiar economía. Entonces cuando yo terminé, postulé a la Católica. No quedé en la Católica porque un profesor había hecho un algoritmo para seleccionar los estudiantes, y ese algoritmo penalizaba mucho los estudiantes de colegios públicos porque las notas estaban muy infladas en los colegios públicos. Entonces no quedé en economía, no quedé en ingeniería comercial en la Católica, empecé a estudiar pedagogía y matemática a la Católica. Y lo cual fue una decisión fantástica porque las matemáticas que tuve en el pedagógico fueron de primera, me sirvió toda la vida, o sea, me cambió la vida haber entrado a estudiar pedagogía y matemática. Y una compañera de curso en pedagogía y matemática me dijo: Vittorio, si quieres estudiar ingeniería comercial, la Chile tiene admisión también a mitad de año. Entonces ahí yo postulé a la Chile y entré a la Chile en agosto de hace algunos años, del año 61. Entonces el bichito fue por mi hermano, y después entré por accidente a la Chile, y me tocó un periodo fantástico en la Chile en esa época, sin ni una duda. O sea,
O sea, esa fue la forma que entré, pero después tuve profesores fantásticos y en esa época la Chile era mucho mejor que la Católica, yo no sabía. Yo venía de Iquique, o sea, fue mi primer encuentro con Santiago. ¿Y en tu familia había habido gente que había estudiado en la universidad acá? ¿Antes de tu hermano? Mi hermano estuvo en la Católica. Yo soy el menor de 5 y los 4 mayores han estudiado en la Católica. Pero tú eres la primera generación de universitarios. La primera generación lejos de universitarios. Claro. Ricardo, ¿cómo llegaste a esta facultad? Mucho más tarde, como porque yo llegué como profesor y no al pregrado, sino que al posgrado. Claro. Eso fue 3 años después. Ya vamos a contar esa historia. Ya vamos a contar esa historia. Ya vamos a contar esa historia y vamos a hacer un reportaje en Ciper Chile para denunciar. Yo estudié en la Católica, economía, era muy bueno para las matemáticas, ingeniería civil, pero me preocupaba lo social, economía al servicio de la gente. Ya hay cabritos. ¿Pero partiste en ingeniería civil? No, como bueno para las matemáticas, ando ingeniería y mis compañeros, 4 o 5 fueron ingeniería. Yo decidí economía. Perfecto. Y la Católica. No sabía mucho la Chile en esos tiempos. Entonces, termino la Católica, parto a Chicago, vuelvo a los 2 años porque no quise quedarme tanto tiempo y dije, después vuelvo para el doctorado. Y llego a Santiago, el 61, y me llama el director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Mira, esta escuela, que es tan famosa, muy buena, queremos invitarte a que hagas clase el 62, junto con un profe, joven doctor de Economía de la Universidad de Oxford. Y ahí llegué con Keith Griffin y hicimos clase 3 años. Ahí me nombraron profesor titular al 2.º año. Era veinteañero todavía. Pero esto era antes de terminar el doctorado. Claro, tenía el magíster nomás, porque yo en 2 años me invitaron a un 3er año y dije, quiero volver a Chile a aprender sobre Chile. Claro. Y vuelvo después. Yo fui en 3 cuotas a Chicago. El doctorado salió el 71, cuando quedé libre, renuncié al Banco Central el 70 y ahí dije, ahora o nunca, la tesis. La hice en 4 meses la tesis. Con comentarios de Vittorio, ¿tú te acuerdas? Comentarios sobre la tesis que estaba cerquita, y entonces de vez en cuando viajaba desde Canadá a Chicago. Perfecto. Don Manuel, ¿cómo llegó acá? Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos y entré a la Universidad de Yale, al college, y había un major que era muy interesante porque era ciencia política y economía. Entonces yo iba a seguir a cursar ese major. Pero me vine durante las vacaciones del verano del norte, invierno acá, y bueno, por razones personales me quedé. O sea, me había ido muy bien. O sea, estaba en el Dean's List, o sea, no había problema o sea, estaba en el 10% superior del curso. Entonces en Yale, sí. Yale College, no es la, digamos, no es la escuela de graduado. Y volví a Chile y entonces empecé a ver qué podía estudiar en Chile, que se pareciera a lo que yo quería hacer allá. Y por supuesto Chile, que tiene escuelas profesionales que no conversan mucho las unas con las otras, todavía no conversan mucho. Entonces, bueno, por descarte un poco dije, bueno, la Facultad de Economía. Y fue, como dicen en inglés, serendipitous. No sé cómo se traduce al castellano. Fue casualidad muy buena. Sí. Porque encontré mi lugar, me encantó, tengo recuerdos maravillosos de esos 5 años. Debo decir que no fui un estudiante así sobresaliente, me interesaban demasiadas cosas. O sea, la mente mía estaba muy dispersa en ese momento. Pero hice una buena carrera, salí y me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. A completar. Bueno, ahora vamos a revelar la información que yo estaba haciendo un teaser, y es que lo que quizás no saben los que nos están mirando es que
de estos tres caballeros que son gente muy respetable, digamos, y digamos, hoy en día en las discusiones públicas, hay dos personas acá que tienen un pasado, digamos, de ser un poquito revoltosos cuando estaban aquí en la universidad, ¿no es cierto? Y la tercera persona que está involucrada en el suceso, ¿no? Y me estoy refiriendo básicamente aquí a los profesores Vittorio Corvo y Manuela Cosín, que ustedes no me van a creer, pero este par de personajes armaron una huelga. Una huelga, ahora, a diferencia de las huelgas de hoy, esta es una de las huelgas más ñoñas de la historia, porque por lo que entiendo, y ustedes me corregirán, fue una huelga porque no les gustaba un profesor. O sea, no es que no nos gustara, era un pésimo profesor. Si yo viera una huelga de ese estilo, un estudiante que me dice, oye, esto no es suficientemente bueno ni difícil, yo lloraría de emoción, yo personalmente, ¿no? Pero ustedes hicieron una huelga, ¿no es cierto? Y sacaron a ese profesor y pidieron explícitamente un reemplazo, y ese reemplazo está sentado aquí en la mitad, y es Ricardo French. A ver si me cuentan un poquito esa historia, Vittorio, ¿cómo la recuerdas tú? Sí, exactamente. O sea, nosotros teníamos un curso de comercio internacional y pensábamos que era una pérdida de tiempo, porque primero el profesor llegaba atrasado. Le hacíamos la primera pregunta con Manuel o yo, le hacíamos la primera pregunta y él decía que tenía que irse a la oficina y nos contestaba a la próxima clase. Regresaba a la próxima clase y era parecido, o sea, empezaba, llegaba 20, 30 minutos atrasado, le hacíamos una pregunta y no es que preparáramos para molestarlo, sino que dudas que habían quedado. Y era incapaz de contestar y se iba de nuevo. Entonces fuimos a hablar con el decano y le dijimos al decano que lo cambiaran. Entonces costó porque habían problemas políticos. Costó que el decano era hermano de ese profesor, así que no era fácil. No era fácil. Economía política. Claro. Pero fue solo por el curso, los demás cursos, seguimos tomando los demás cursos. Claro, sí. O sea, fue en ese curso. Oye, Vittorio, yo creo que tú deberías hacer una huelga en la Católica para emparejar. Vamos. Ese recuerdo que tengo yo de ese periodo pero tuvimos bastante apoyo. Y Manuel, ¿ustedes pidieron explícitamente a Ricardo o No. pidieron a alguien así? Traigan a alguien competente. Yeah. Llegó Ricardo, no lo conocíamos, yo por lo menos no lo Yo hice un conocía. contacto. ¿Ah? O sea, Claro. Fuiste el contacto. O sea, llegaron a mi oficina, estaba en la Católica todavía, con Reinaldo Zapaz. Con Reinaldo Zapaz, claro. Reinaldo, sí. Fuimos a verlo con Reinaldo y le pedimos a Ricardo Felley. O sea, yo había leído las cosas de él, entonces yo pensé que había en la Católica un profesor joven también que estaba al día. Entonces nosotros pedimos a Ricardo. ¿Y fue bueno el curso o ahí no? Muy bueno. Muy bueno. O sea, solo se podía mejorar. Era Harry Johnson al cuadrado con todas las cosas. Había sido un gran profesor Harry Johnson en Chicago. Sí. Oye, Manuel, ¿qué personajes o profesores de la época en que cuando tú fuiste estudiante acá, tú recuerdas que fueron importantes como para encauzar tu carrera? Así tú dices, esta fue una persona. ¿A quién recuerdas especialmente? Mira, recuerdo a muchos profesores. Primero a Roberto Maldonado en Introducción a la Economía, que era muy estimulante. Don Jorge Marshall en Teoría Monetaria y Política Monetaria. Un profesor muy fantástico y como ser humano además espectacular. A Edgardo Berninger y Sergio Molina en temas fiscales, a Osvaldo Zunkel en desarrollo, a Eduardo García, que era un profesor brillantísimo, nos hizo 2 cursos, uno que no sé cómo se llamaba, pero era Equilibrio General en realidad. Y el otro curso era un curso de crecimiento al final de la carrera. Entonces, íbamos si mal no recuerdo, íbamos a la oficina de él, no de plan. Entonces ahí nos hacía la clase, por lo menos el último curso. Y era una persona muy brillante. Aníbal Pinto, fui alumno de él. Yo lo conocía porque era amigo de un primo mío, Pablo Trumper. Lo conocí en París, a Aníbal. Y después fui alumno de él. Entonces fue también una experiencia muy, muy interesante. Ricardo,
¿Había diferencias entre el ambiente académico de la Católica y el ambiente académico de la Chile? ¿En qué eran parecían, qué eran diferentes? Yo creo que la calidad era distinta. Indudablemente, cuando llegué a primer año, el 55, era bastante, habían buenos profesores, pero en promedio era limitado. Y empieza a dar algún salto. Manuel mencionó a Eduardo García, mi mejor profesor de economía de todos los cursos en la facultad. En los 5 años, Eduardo García. Llega en tercer año. La Católica empieza a invitar a jovencitos de la Chile. Y dos mencionados, Sergio Molina y Eduardo García. Hubo un par más en otros cursos, pero estos son los dos destacados, muy buenos. Y a mí me toca Eduardo García, el 57, y el 58, Sergio Molina. Entonces ahí uno empieza a saber, este cabro de la Católica, mira, estos de la Chile, pucha, que son buenos, ¿no? Superiores. Entonces, eso me empieza a vincular sin que tuviera contacto directo, pero una muy buena relación con ellos dos, ¿no? Y Vittorio, ¿a ti quién te marcó? O sea, yo era un compañero de Manuel, entonces tenemos recuerdos parecidos. O sea, primero, Roberto Maldonado era muy motivador. O sea, las clases no separaba a nadie y esperábamos la clase. Eso abrió el apetito. El apetito fue don Roberto Maldonado. Y después, el que más me marcó fue Eduardo García, que fue mi profesor. Yo fui su ayudante. Después, cuando él se fue a Odeplan, de su director de Odeplan en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, me llevó como su asistente. Entonces trabajé con él y él fue el primer chileno que terminó su doctorado en MIT. Habían ido algunos antes, pero él fue el primero que lo terminó, hizo su doctorado y yo fui el segundo. Entonces, pero él fue él me recomendó a MIT. Yo tenía muchas otras opciones, había sido buen alumno en la Chile, así que tenía varias opciones, estaba metido en varias universidades, pero él me decía que era imposible que me decidiera, que tomara otra opción, que me fuera, y me fui a MIT por él. El otro profesor que también lo nombró Manuel, que era extraordinario, era Jorge Marchand. O sea, Jorge Marchand nos pasaba el Patinkin de la primera a la última página, que en esa época el Patinkin era el libro más moderno, el libro más al día. Exacto. En macro. Y yo cuando llegué a MIT, no tuve problemas en los cursos de macro en absoluto, porque tenía muy buena base. O sea, nos pasaba entero el Marshall y lo discutíamos. O sea, entonces yo, Patinkin, perdón, dije Marshall. Patinkin, lo discutíamos. ¿Y él fue como tu profesor emblemático en macro que te llevó hacia la macro? Él y Eduardo García, porque yo tomé los cursos de crecimiento con Eduardo y no solo como era su ayudante y en esa época estaba muy ocupado, muchas veces tenía que reemplazarlo y hacer las clases, entonces tenía que quedarme estudiando hasta la noche, entonces me metí en macro muy fuerte con él. Tú sabes que yo alcancé a tener clases con Jorge Marchand acá, con don Jorge, y siempre me encontraba muy divertido porque él todavía usaba como ejemplos de tipo cambio peniques. Y te hablaba de los temas cambiarios pero era maravilloso porque te explicaba más cómo funcionaba el patrón oro, así que era... Y don Jorge Marchand primero había estudiado Derecho, y hizo un doctorado en Economía de Harvard, hizo su doctorado, ¿no? O sea, tenía su doctorado. No, era un curso de primera, y como decía, yo creo que en esa época o sea, sería injusto no nombrar también a otros profesores que también eran muy buenos. O sea, yo creo que también me tocó Edgardo Benninger, y si pienso en desarrollo, Osvaldo Zunkel y Andrés Bianchi hacían el curso juntos. Sí, hacían el curso juntos, que era muy entretenido y digamos, nos peleábamos por sentarnos adelante para esas 2 horas de clase. Entonces yo creo que en esa época la Chile era muy buena. Yo no sabía nada, yo llegué por accidente, como digo, pero la Chile era muy buena. Bueno, como todos sabemos, la facultad nuestra ha estado inserta en la historia del país de distintas maneras. Una enorme cantidad de exalumnos, profesores que han sido autoridades, en fin, cantidad de ministros de Hacienda y ¿cómo se llama? Y presidente del Banco Central enorme, pero además en otros cargos, gente que se ha dedicado a la política, ¿no? Incluso hubo un presidente que pasó por acá en categoría de profesor, ¿no?
Así que, no, tenemos un rol muy importante, pero a veces el rol de la facultad digamos, en la historia de nuestro país nos ha llevado a momentos difíciles, ¿no es cierto? Y uno de los momentos más difíciles, y a mi juicio un momento que para los que queremos esta facultad y tenemos una historia larga, incluso familiar vinculada a esta facultad, es un momento muy doloroso, es muy, muy complicado, que fue el momento en que la facultad se dividió en dos, ¿no es cierto? Y esto ocurrió, para los que no sepan, en el marco de los conflictos sociales y políticos en torno a la Unidad Popular. Hubo un momento en que el clima de discusión, tanto a nivel de alumnado como de profesores, aparentemente ya no era muy tolerable y se dividió la facultad en dos facultades. Una facultad, para decirlo en buen chileno, de izquierda y una facultad de derecha, ¿no es cierto? Con sedes diferentes. Perdón, te quiero corregir. Mira, más que de derecha, era una facultad que quería hacer economía y no economía política. Sí, muy buen punto. O sea, Eduardo García estaba en esa. No era derecha, Eduardo, y mucho menos. No, pues Eduardo García incluso adhirió a la Unidad Popular. Claro. Ya, pero en promedio, eso fue más o menos como Eso es lo que se veía de afuera. De afuera se veía así. A uno le parece que eso es absolutamente impresentable. O sea, una universidad debiera ser un lugar en que posturas diferentes, doctrinarias, políticas, debieran poder conversar, discutir, aunque sea en forma muy apasionada, y por lo tanto es como la negación de la universidad. Entonces, como ustedes estuvieron presentes ahí, uno lo ve, capaz que uno está haciendo un abuso de la interpretación. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Manuel? ¿Cómo vivieron eso? ¿Cómo lo vieron? Yo lo viví de afuera. Yo ya había terminado mi doctorado el año 72, defendí mi tesis, y me había ido a Naciones Unidas el 69, o sea que la tesis, mis cursos de doctorado los terminé en el 69. Y luego me demoré un poco con la tesis que estaba trabajando. Y lo viví de afuera y me parecía una cosa absurda. Yo creo que, o sea, mirado desde afuera, unos querían dominar a los otros, parece, o por lo menos el grupo que se fue a la Sede Norte se llamaba Sede Norte. Sede Norte. Y Quería Occidente, que eso fuera lo que se enseñara y no economía como la conocíamos. Por decirlo de alguna manera, economía neoclásica, con, desde luego, los agregados de Keynes y de Cambridge, Reino Unido. Entonces, era la economía política que quería ser dominante. Esa fue mi impresión desde afuera. Entonces, eran grupos que no conversaban. O sea, yo creo que si hubiera habido... Yo, por ejemplo, tuve un profesor en Colombia que sabía mucho de marxismo y había estado en las peleas en Polonia y de exiliado polaco en Estados Unidos, pero me enseñó marxismo, pero me lo enseñó en forma como un curso de universidad, no para levantar una bandera. Eso no hubiera habido ningún problema. Pero era el deseo de hegemonía, no sé si de ambos lados. Tú estabas afuera, pero ¿tú crees que era evitable esa división? Mira, el país estaba en una situación imposible. O sea, habían, como ahora, peor que ahora, desencuentros, imposible dialogar, cada uno creyendo ser el dueño de la verdad, en lugar de reconocer de que la visión de cada uno es una visión necesariamente parcial, porque nadie tiene la verdad, ¿no es cierto? Si se hubiera reconocido eso, yo creo que se podría haber dialogado y haber encontrado espacio para todos. Vittorio, ¿cómo lo viste? No, primero es la negación de la universidad, o sea, la universidad debería ser capaz de gestionarse de manera tal de que estén distintos puntos de vista dentro de la universidad y respetar una cierta disciplina en la enseñanza. Yo lo viví también bastante, lo viví bastante afuera, pero yo me fui a estudiar el 67. El 71, cuando terminé MIT, terminé en febrero del 71, lo único que quería yo volver a Chile. Entonces, le escribí al director del Instituto de Economía de esa época diciéndole que estaba en el mercado, que volvía, y al cual lo conocía mucho. Pero no me contestaron las cartas. Entonces, como no me contestaron las cartas, después pasó por Boston
Rose Líder, que era en ese momento, había sido director o decano en la Católica, y él me ofreció volver a la Católica. Entonces yo volví a la Católica por descarte. O sea, te perdimos en el mercado de pases. No, entonces, lo que quería decir yo, que después de eso, cuando yo regresé a la Católica, entonces, porque no me invitó, porque la Chile no me hizo oferta. O sea, no me costó las cartas. Y después de eso, me invitó Eduardo García a hacer un curso en lo que era la sede Occidente, que lo hacíamos arriba en el antiguo St. George, ahí claro. Entonces yo hice un curso de micro el año 71, cuando yo recién había regresado a MIT. Entonces ese año enseñé de haber enseñado los dos semestres, porque me fui de vuelta a Estados Unidos en enero del 72 de nuevo, y ahí me quedé afuera muchos años. Entonces yo creo que, pero lo vi como o sea, yo no lo veo afuera. Entonces yo enseñé en Canadá, había una tremenda división también con puntos de vista distintos. Había marxistas en la facultad, pero cada uno enseñaba sus cursos y se discutían en los seminarios cosas serias. Nunca vi divisiones. Yo puedo que haya habido, seguro que hubieron divisiones en la ex Unión Soviética o en la República Democrática Alemana, pero eso no lo vi en ninguna facultad afuera, Entonces yo creo que fue un fracaso de la universidad y espero que no se repita en el futuro. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Un paréntesis previo. A propósito de don Jorge Marshall. Yo tuve la gran fortuna de, cuando fui invitado a ir como subgerente del Banco Central del gobierno de don Eduardo Frei, fui subgerente del gerente de estudio, don Jorge Marshall. Entonces conviví con él 4 o 5 años. De los 6 años. Él estuvo un año y medio, pidió permiso y estuvo en el Banco Central de Ecuador, me parece. Entonces ahí yo fui su subrogante. Pero el tiempo que compartimos, era un gran maestro, una bella persona, buen sentido común, o sea, notable. O sea, muy agradecido de la suerte de haber compartido con él. Y un gran profesor. Gran profesor. Lo de la división. A mí me tocó indirectamente. Como ese tiempo estaba el Banco Central, terminando el Banco Central, la división fue el 70. ¿Cierto? Fue el año previo a la elección. Y yo había ganado el concurso del 65 por la invitación de estos señores. O discípulos. Activistas. Y el momento de escoge. Y yo no escojo. Yo no le hago clase a allendistas o a anti-allendistas. En grupos fuera de la universidad, claro, no tengo problema con distinta gente de distintos partidos. Pero no escojo. Y no escogí. La información era muy confusa, se supone. Yo seguía siendo profesor titular, se supone. Una interjección aquí, una interrupción. Osvaldo Zunkel hizo lo mismo. Dijo, yo enseño economía, no me hagan escoger. O sea, yo no voy a escoger entre uno y otro. Y otra gran persona, así como yo, en el tercer año conocí a Eduardo García y después en cuarto a Sergio. Supe de Osvaldo Zunkel por un artículo muy famoso sobre la inflación, un enfoque estructural que era muy famoso en toda América Latina. Y somos grandes amigos. Todavía de vez en cuando nos vamos a visitar a su apartamento. Osvaldo Zunkel, otro grande, así como Aníbal Pinto. Pero lo del 70, yo creo, ¿cómo se podía haber evitado si no hubiera estado el que dirigía lo que fue la sede norte? Era un sectario tremendo, con mucha fuerza, muy intenso. El decano, ¿Ah? El decano. ¿Cuál era? El decano de la sede norte. ¿Cuál era? ¿Cuál nombre estaba? Pizarro. No, Pizarro es todo lo contrario, es una bella persona. El hombre que mandaba era Buscowitz. ¿Quién era? Buscowitz. El que fue ministro de la Unidad Popular. Y fue el creador de la inflación de 600%. No, y era muy extremista. Yo tenía muchos amigos en las dos. Roberto Pizarro.
Sí, a ver. No, Roberto, yo tengo un gran afecto por él. ¿No? Por distintas posiciones, que sí, pero gran afecto. Y en muchas cosas uno coincide también con él por un gallo razonable. A Buscovic, con lo cual nunca me crucé personalmente, pero no sabía de economía. Matriz de insumo-producto. ¿Tú sientes que él tuvo en el fondo un rol muy importante en la división? Claro, fue muy determinante. Sí. Lo interesante de que, como yo seguía siendo profesor, dijimos, yo estoy en la Católica, me conseguí en la Católica, si viene alguien de la Chile que quiere tomar clase, entonces me acuerdo de un curso de estrategia de desarrollo. Y llegaron como 5, 6 o 7 alumnos de la Chile, y entonces le corregía aparte la prueba de ellos y aparte la otra. En la otra estaban Cortázar y de Sormó. Eran 2 de los 20 alumnos en ese momento, que ha sido el 72, 73. O sea, periodos muy negros, reflejando, como dice Manuel, de que había Y nos costó caro como facultad. Sí, yo diría que la sin facultad duda. durante la dictadura tuvo un decaimiento muy fuerte. Yo lo viví cuando yo estaba volviendo a Chile en el año 90 como estudiante. Mi familia estaba volviendo y yo estudiaba en la Universidad de los Andes de Colombia, que como ustedes saben es una excelente universidad, de las mejores de América Latina. Era un muy buen estudiante y mis profesores trataban de decirme para callado, que no escuchara mi papá, que también era profesor, que en realidad yo debería irme a la Católica. La Universidad de Chile no tenía un pasado muy bonito, digamos, pero que en el fondo no había nada. Y yo tomé la decisión casi militante de volver acá, francamente, totalmente informado de que disminuía mi posibilidad de ir a doctorarme. Y cuando yo llegué acá, era una cosa muy de mala calidad. Y yo no hice una huelga como Vittorio Corvo para cambiar profesores, pero me volví odioso protestando por los malos profesores. Te habrían cambiado a ti. Pa' afuera. Estaba cambiando. Y empezó a cambiar ahí, y ahí es lo que le quería preguntar a Manuel, porque también Manuel fue parte de un proceso que yo viví como estudiante más bien, ¿no? Y después ya volví cuando ya estaba hecha la pega en gran medida, de reconstrucción de esta en la cual hay varios personajes, Lucho Rivero, hay una serie de personas que fueron las que tomaron un lugar en que casi no había doctorado, francamente, era una cosa muy precaria. Y tú fuiste una de las personas que, volviendo a Chile después de básicamente estar afuera por la mayor parte de por la dictadura y más, fueron de las personas que volvieron cuando todavía no estaba reconstruido este lugar. Entonces, en cierta medida hay una apuesta. Y hubo varias otras personas que hicieron lo mismo. ¿Y cómo fue eso? Yo quiero destacar, y creo que no se le ha hecho justicia a Lucho Rivero. Lucho Rivero reconstruyó el Departamento de Economía. Yo fui el primero en llegar, pero de ahí empezó a buscar gente y llegaron muchas personas. Y digamos, vivíamos en una precariedad económica espantosa. Los sueldos eran bajísimos, no teníamos computadores, tuvimos que ganarnos unos concursos del BID para poder comprar computadores para los académicos. Y creo que todo fue obra de Lucho como director de departamento. Yo le estoy muy agradecido porque él me dio un lugar. Y Ricardo, ¿cómo fue tu vuelta? Fue muy importante lo de Lucho, ¿eh? Muy importante. Yo, como era profesor titular, Claro, ya eras profesor titular. El 73, dicen, mi antecedente, este señor nunca había hecho clase en Economía de la Chile. Y lleva 11 años haciendo clase. Entonces, bueno, y no tenía mucho interés de volver a esta escuela, pero todavía estamos en los 70, en que había unos 8 o 10 muy importantes que seguían ahí. Estaban Roberto Saller, estaban Joe, etc. Y después vino la racia fuerte con la llegada del nuevo decano y director, que borraron a todos, o renunciaron o los echaron. Y ahí tú te fuiste definitivamente. No, yo no estuve haciendo clase ahí porque yo no era profesor. No era, claro. No, yo digo, yo no desaparecí. Desapareció mi nombramiento, pero yo afortunadamente no he desaparecido. Y estaba ahí feliz en el CEPLAN,
porque fue así como trabajar con don Jorge, haber podido trabajar en el CIEPLAN, con 8 o 10 que decidimos no irnos de Chile y hacer esa defensa para ayudar a reconstruir democracia. En el 85 me dejaron entrar porque autorizaron una coordinadora de los estudiantes. No había centro de alumnos, pero sí coordinadora. Y entonces le autorizaron que yo pudiera venir a darle una charla a los alumnos. Y la siguiente entrada acá fue el 88 para el no, en que venimos con Sergio Vitar a defender el no contra la Evelyn Matei y Joaquín Lavín, que eran los defensores de la dictadura, de la gran dictadura que hizo la gran transformación, la nueva democracia, etc. Y tuvimos una sala atestada de gente ahí, el debate con muchos alumnos y algunos profes. Y la vuelta del 92, que me invitan a volver como profesor titular. Y ahí el reencuentro con Manuel, que habíamos tenido muchos encuentros desde las Naciones Unidas, muchos gratos encuentros. Vittorio, ¿cómo viste tú, mirando de lejos, pero seguramente afectivamente relacionado con esta facultad, todo este periplo tan terrible por el que pasó esta facultad, ¿no? En que implosionó, se autodestruyó, como dice Ricardo, hubo periodos y cosas bien terribles que se hicieron acá en algunos procesos académicos y después un proceso lento de reconstrucción del tipo de facultad que tenemos hoy. ¿Cómo lo viste? No lo vi tan de lejos, porque yo, cuando estaba en mi sexto año de profesor en Canadá, yo era profesor titular y tenía sabático. Entonces el sabático quise venir a tentar a ver si volvía a Chile. Entonces le escribí al director del Instituto de Economía de la Chile y me invitó. Era Andrés Sanfuentes. Entonces yo vine acá como profesor titular el año, llegué, yo creo que haber llegado a mediados del 79, en agosto del 79, que era, digamos, cuando empieza el año académico allá. Entonces yo vine en el 79, estuve acá de profesor titular. Estaba en esa época también Jorge Rodríguez Grossi, Hugo Lavado, todo ese grupo, Carlos Clavel, el padre Sañartu. Y estuve acá haciendo clases, y yo estaba pensando a lo mejor quedarme en Chile, pero me di cuenta que no era atractivo. No era el momento. No era el momento. Entonces escribí a Canadá que me regresaba después de mi sabático. Entonces por la planificación de los cursos y todo, entonces yo regresaba a Estados Unidos, a Canadá el 81. Y ahí en eso me ofrece, de la Católica, me ofrecieron, me dijeron si quería, que la Católica me ofrecía. Entonces le dije, mira, yo ya acepté Canadá ya y ya informé, estoy en la plantilla para hacer los cursos. La Chile tuve mala experiencia en la Chile en esa época, entonces había decidido irme de todas maneras. Y después en la Católica, bueno, conversando en la casa y todo eso, y pregunté en Canadá si podía renunciar, era un poco tarde en el periodo, pero me dijeron que sí, bueno, si después de una conversación larga logré liberarme de Canadá y me fui a la Católica de profesor. Ese fue el segundo encuentro con la Católica. El primero había estado cuando terminé MIT, que la Chile no me quiso ofrecer nada. Y después o sea, la Chile no solamente se robó a Corvo, sino que se lo robó a los canadienses. Claro, esa fue la segunda vez. Católica. Sí. Entonces, pero yo vine a la Chile, estuve acá 18 meses de profesor y tuve muy buenos alumnos, digamos, Osvaldo Larrañaga, a quien lo recomendé después para estudiar afuera, Eduardo Vitrán, todos esos fueron alumnos míos. Entonces yo creo de que muy buenos alumnos tuve acá en esa época y me fui porque no era agradable. Bueno, yo ya para ir cerrando quería agradecerles esta conversación a estas tres figuras, 3 profesores destacadísimos y además 3 constructores de la profesión económica de nuestro país. Yo lo viví en vivo, en directo, soy uno de los beneficiarios de lo que ustedes hicieron. Así que agradecerles por participar en este programa que nos va a servir a todos para recordar un poco de la historia de la FEN, del proceso que hemos seguido, ¿no es cierto? Uno cuando piensa en el camino que tiene que seguir esta facultad tiene que, por supuesto, mirar hacia el futuro, pero si uno mira hacia el futuro perdiendo
de vista el pasado, o sea, si no recuerda lo que ocurrió, como tú acabas de decir, puede cometer el error, puede caer en las mismas trampas, digamos, y volver a cometer los mismos errores. Así que quería agradecer a Mariela Cosín, Ricardo French Davis y Vittorio Corvo, y nos veremos en otro capítulo de esta serie. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias.